suficiente experiencia como para no tropezar otra vez con la misma piedra. Sin embargo, por lo visto es parte de nuestra forma de ser. Los humanos tenemos una gran disposición a tropezar de nuevo con la misma piedra. En ese sentido y con esa intención de comentar experiencias de las que podemos aplicar a situaciones futuras, identifico algunos puntos de los que trataré al final y solo los enuncio rápidamente para no olvidarnos como enseñanzas que tenemos de estos eventos, ¿verdad? Bueno, un primer punto es que es insuficiente el conocimiento físico o fisiogeográfico de un evento si no lo observamos a cabalidad en diferentes dimensiones para entenderlo y para aplicar medidas de reparación, mitigación, prevención. Un segundo asunto es que la inversión pública, también la privada, a menudo resulta excesiva y no siempre aprovechable por no conocer a fondo la situación social de los grupos en riesgo o que han sufrido un desastre. La tercera es que a pesar de la normatividad, a pesar de la existencia de instrumentos de política pública suficientes como para asegurar un uso transparente de los recursos, frecuentemente esos recursos son equivocadamente o deshonestamente empleados. Ya, se cometen errores o hay modos de corrupción. El cuarto punto se refiere a algo que es central en el interés de este evento académico. Me refiero a la valoración económica del suelo como una resultante de múltiples dimensiones, unas que tienden a la baja, como la incertidumbre cuando hay un desastre, o al alza cuando hay bonanza económica y buenos precios agrícolas o mineros. Y el quinto, que debía ser el primero, tal vez, porque bueno, me interesa mucho una cierta discordancia, una cierta insuficiencia, una incoherencia, una irregularidad en las relaciones urbano-territoriales y también en las personales y familiares, que van a tener efectos concretos en los programas que se aplican para mitigar, reparar y prevenir. Me refiero, por ejemplo, a lo que es obvio, a los asentamientos en los arroyos, como en este caso un gangueo, asentamientos en los lechos de los arroyos, o a situaciones más complicadas como la relación familiar irregular o las familias que a menudo están siendo transformadas y que el apoyo se otorga al jefe de familia o a quien está registrado como jefe, que a menudo el jefe no es jefe, el jefe anda en otro lado y la familia está abandonada, ¿verdad? Entonces, estos puntos los voy a comentar al final y utilizaré algunas imágenes que son de sobra conocidas para tratar el tema de aprender de los desastres, ¿verdad? Es el título, Aprender de los desastres. Y el evento es Angangueo 2010. Bueno, todos conocimos a través de la prensa las noticias que se divulgaron pronto de un pueblo que parecía que iba a desaparecer, ¿verdad? Lo conocemos bastante. Entonces, esta charla, una charla pensada hacia mí y, bueno, compartida con los colegas, es pensar a toro pasado. Ya pasaron 10 años, un poco más, ¿verdad?, de esos eventos, y lo que quiero es pensar, discutir cómo las autoridades definieron y cómo abordaron el problema. ¿Qué era el problema para cada quien? Y cómo un punto central fue reubicar a las familias. Un asunto bastante discutido.
De igual manera, identificar dimensiones que influyen en modificar, en alterar, cambiar negativa o positivamente el valor del suelo, ¿verdad? Como comentaba al inicio, pues un suelo como el que aquí vemos, en los momentos inmersos al desastre, es un suelo pues, de poco valor, ¿verdad? Un punto de arranque también de esta charla es comentar brevemente dos grandes enfoques que se utilizan para discutir la causa de los desastres. Un primer enfoque es el que los identifica como algo pues, al azar, algo inevitable, algo que va a suceder, ¿verdad? Y otra forma de verlos es lo que se conoce como la construcción social de los desastres. De ello hablaremos un poquito enseguida, ¿verdad? El primero identifica los eventos como algo natural, ¿verdad? Como las lluvias que tenemos ahora en Zamora o las que han azotado a Colima, ¿verdad? Pues, Hernán es inevitable, ¿verdad? Entonces nos referimos a estos eventos y son analizados de un punto de vista más bien geológico, climatológico, y esto, pues claro que es una mirada indispensable para conocer, en el caso de Ngangueo, la morfología del suelo, para conocer las variables que influyen para propiciar remoción en masa, caída de piedras y demás. Es muy importante el estudio de la tierra, del suelo, del agua, ¿verdad? Las imágenes que recordamos son bastante elocuentes de eventos de lluvias, eventos de arrastre de materiales que deben conocerse ampliamente desde el punto de vista geofísico. Bueno, pero al mismo tiempo, y dado que cuando estos afectan a las personas, es indispensable conocer cómo viven estas personas, cuál es su origen social, cultural, cómo están organizados, porque frecuentemente las fallas de los programas no se deben a que haya un estudio geofísico incorrecto. Las más de las veces están bien hechos. Pero lo que es muy frecuente es que se desconozca cómo está organizada la sociedad y se le imponen decisiones que a veces la gente no acepta, como el caso de la reubicación, o sus creencias en cuanto a las causas y las posibilidades de resolverlas. Bueno, todos sabemos que Angangueo se ubica al oriente, ¿verdad? Es un municipio más cargado al Estado de México que a Michoacán, y esto es muy importante, ¿verdad? Aquí tenemos sus límites, ¿verdad? Que más o menos son ubicables por todos nosotros. Bueno, seguramente que conocemos Angangueo más por la mariposa monarca que por otra cosa, ¿verdad? Y recordamos que es un espacio bastante accidentado, un pueblo colocado en cañadas, barrancas, en pendientes de más de 25 grados, y que esto propicia que haya problemas, ¿verdad? Entonces, como recordamos, es un pueblo formado a partir de la minería, y eso es muy importante. Es sumamente importante, y por cierto, lo anoto antes de que lo olvide. Buena parte de los estudios que se elaboraron sobre el desastre omiten la minería, como si esto no existiera, ¿verdad? Y esto es el origen del pueblo, y también es un factor que tiene que ver con la remoción de piedras, suelo y demás. Bien, ahí tenemos esta. En aquella ocasión, como recordamos y como escuchamos hoy en los noticieros de los frentes fríos, las depresiones tropicales, ¿verdad? Ocurren en una semana que no es verano, ¿verdad? Verano regularmente es copioso, ¿verdad? Sin embargo, justamente entre el 3 y 4 van a ocurrir los deslaves más importantes desde el punto de vista de daños humanos y materiales, que son los del Cerro de Guadalupe que vemos en pantalla, y el Melón, ¿verdad? Que van a ocasionar decesos, en el caso de San Pedro 3, y aquí alrededor de 29.
Esta condición geográfica de Angangueo es una condición este, básica, pero no es, no es lo único, ¿verdad? Pues vamos a movernos donde íbamos porque no estamos viendo las imágenes. Eso es. Decíamos, 3 y 4 ocurren estos magnos deslaves con las consecuencias que conocimos, aunado a un gran flujo de agua motivado por la lluvia, ¿verdad? Comentaba que el tema de minería regularmente no es abordado, sin embargo, por los casi 200 años de actividad minera que ha ocurrido en Angangueo y sus alrededores, el factor minería es interesante, ¿verdad? En calles y barrancas de Angangueo en esos días observamos materiales, equipos, ¿verdad? Amontonamientos de rocas de las minas que contribuyeron a dañar las construcciones, ¿verdad? De tal suerte que la comprensión de un evento de esta naturaleza implica entender cómo se conjugan estas variables que dan como resultado los daños que hemos comentado, ¿verdad? Esto involucra avenidas de agua, deforestación, desgajamiento de ríos, etcétera, que van a dar como consecuencia el desastre conocido. Bueno, esta imagen es sorprendente, sobre todo cuando uno recién llega a Angangueo, porque es esa área más clara que vemos al centro, ¿verdad? Es parte del cúmulo de materiales que la mina, ¿verdad? Fue fluyendo y conformando esa gran meseta, ¿verdad? Que es lo que tenemos como identificado, ¿verdad? Y justo lo que vemos en el primer plano, la parte de la hacienda del Nazareno, la parte como más plana, menos susceptible de desastres, ¿verdad? Recordamos también algo importante desde el punto de vista urbano, cómo es que los pequeños arroyos, ¿verdad? Puerco, llano, etcétera, fluyen por Angangueo y la expansión urbana fue asfixiando el cauce de esos arroyos, ¿verdad? Propiciando una mayor presión. Justo en la imagen vemos destrozos muy cercanos al centro, ¿verdad? El arroyo, en la parte más norteña y abierta, tenía menos presión, pero en el centro se fue ejerciendo una especie de embudo, ¿verdad? Es una acción urbana de gran importancia. Bueno, apreciamos o imaginamos por las fotos anteriores y por las visitas a la Mariposa que es un espacio de enorme altitud, ¿verdad? Desde el campanario con 3640 hasta otros de 2300 que corresponden a espacios habitados, ¿verdad? Entonces, es un área muy accidentada. El caserío, las calles, todo está construido en esos espacios bastante accidentados, con pendientes, como decíamos, mayores de 15, mayores de 35, donde hay construcciones, ¿verdad? Y esto es un elemento importante que junto con la energía que cobran por la altura, la caída de las rocas, van a determinar daños cuantiosos. Bien, ese es un aspecto, pero otro aspecto importante es la condición social de la gente, ¿verdad? Es relevante imaginar la pobreza de una población de un centro históricamente minero, un centro que generó oro, plata, zinc, y que tiene una población en más de un tercio, que en el año 2000, ¿verdad? Que era lo más cercano que teníamos a 2010, ganaba cuando mucho 2 salarios mínimos.
Y bueno, la otra condición que todo el mundo se imagina y que es un rasgo de Michoacán, ¿verdad? Que es la migración, la búsqueda de trabajo en Toluca, en el DF y en los Estados Unidos, como una peculiaridad y una base social que va a determinar cómo enfrentan las personas una situación de desastre, ¿verdad? Es un espacio que tiene intercambios muy desiguales con el Estado de México, que tiene servicios educativos y demás también insuficientes y de poca calidad. Y que bueno, en ese ambiente decíamos, se desarrolló una minería importante en el oriente del estado. Angangueo, después que Tlalpujahua, fue el mineral más importante de Michoacán y se trabajó casi 200 años, ¿verdad? Ahora el Grupo México lo está trabajando, ¿verdad? Y por cierto, Grupo México tiene una opinión bastante sesgada de las críticas que se han hecho a su forma de trabajar, sobre todo en Chihuahua. Claro, ellos tienen también su punto de vista de cómo opinamos otras personas, ¿verdad? Esta es una imagen antigua, ¿verdad? Que nos da una idea de la dimensión de la minería, que no solamente orada la parte subterránea, sino que transforma el suelo en partes más o menos superficiales, ¿verdad? Y es interesante leer cómo el estudio de impacto ambiental del Grupo México de 2005 dice que el impacto ambiental que ahora tendría Grupo México se reduce al utilizar áreas ya afectadas por instalaciones mineras. O sea, la minería no tendrá grandes efectos, eso es lo que Grupo México advierte, ¿verdad? Y bueno, esta imagen antigua, que no es la forma moderna de trabajar la minería. Hay formas modernas que consisten en devastar totalmente el cerro, no es el caso de Angangueo. Otra imagen, esta es en la parte que corresponde al socavón del Carmen, donde vemos cómo el suelo fue transformado totalmente. No es esta la causa del deslave, pero es un factor contribuyente que a menudo se olvida, ¿verdad? Y bueno, en la última fase de la minería lo administró Impulsora Minera de Angangueo, pero antes fue propiedad de extranjeros. Bueno, otro componente determinante pues del cambio de uso del suelo es la agricultura y la forestería, en particular la deforestación, aunque tengo la opinión de que en gran medida la deforestación de esta área no la ha hecho la agricultura, sino el bosque como insumo de la minería en tantos años, aunque hoy se utilizan los materiales, pero de 1792 que inicia el mineral de limón, ¿verdad? Toda la época colonial independiente se abastecía de maderas del bosque. Otras formas de devastar el bosque es la madera. Son datos un poco antiguos, pero da una idea de lo que ocurrió, ¿verdad?, en los tiempos del apogeo de la minería. Da una idea de cómo estamos. Hoy, en razón de la monarca, pues hay otra visión, otro interés en cuidar el bosque que ya no tenemos. Bueno, también a menudo se responsabiliza a la urbanización como la responsable de estas situaciones, y en buena parte lo es, aunque la localidad no es un espacio muy poblado. O sea, la cabecera en el mineral en ese año
tendría poco más de 5,000 habitantes, pero como conocemos el pueblo y como vemos en las imágenes, se han poblado barrancas y se han poblado las cañadas. Es más, como parte de este aprendizaje de los errores, una vez que se hacen las obras de contención, la población empezó a poblar espacios recientemente mejorados para contener las avalanchas de agua o de materiales. Estamos cometiendo errores. Bueno, entonces, estas son colonias, barrios de Angangueo, algunos más famosos que otros, por la condición del desastre. Un aspecto básico de estas políticas fue la reubicación, altamente discutida, toda vez que existen pocos espacios en Angangueo no susceptibles de remoción de materiales en masa. La parte más plana de la hacienda del Nazareno es la que sería menos susceptible. Pero en general, el pueblo es así accidentado. Bueno, originalmente la discusión era de desplazar totalmente el pueblo, que se antojaba una medida muy costosa, ¿verdad? Una medida que difícilmente la población aceptaría y también algo que resultaría bastante oneroso para el área pública. Finalmente, bueno, con los estudios que se hicieron de la condición de daño de las viviendas, daño parcial, total, ambiente no propicio para vivir, etcétera, pues se resolvió reubicar familias de lugares donde el daño era muy cuantioso, como este tipo de construcciones. Por cierto, y lo anoto para no olvidarlo, uno de los problemas que tenemos con las reubicaciones es que el pie de casa que se otorga a las familias y el mismo espacio para vivir rara vez toma en cuenta que la gente vive y trabaja en el sitio, como en Angangueo, donde las casas son y eran talleres de carpintería, ¿verdad? Y las nuevas casas son un poco más pequeñas y donde no es posible tener un taller ni tener guajolotes, chivos, gallinas y demás. Obvio, se trata de una idea urbana distinta a la forma en que la gente está trabajando. Es un listado de las colonias y la condición de sin daños menores o reubicación total. Como notan, en Cantingón, Saus, La Luz, ¿verdad? Y San Pedro son los barrios más dañados y de donde fue necesario proponer y ejecutar una reubicación de las personas. Hay que decir, porque bueno, ese también fue uno de los problemas que se presentaron, es que se construye la colonia sin servicios, además de la dimensión de las casas, ¿verdad? Y entonces la población inicialmente no aceptó desplazarse al barrio Monarca Sustentable y siguió en Cantingón, el Saus, aún en situaciones de alto riesgo. Sin decir que en la mesa donde se estableció el nuevo barrio sustentable, que es esto, no hubiese situaciones de riesgo. Algo importante y que hace pensar cómo se hacen los estudios previos a la construcción, es que esta zona de la mesa donde se establece el barrio sustentable, el barrio Monarca, era un área inundable. Claro, sin la susceptibilidad de remoción de masa que existía en Cantingón, El Saus, Dolores y demás, es una parte más plana, ¿verdad? Entonces, el plan consistía en construir casi 600 viviendas con un costo de algo así como 100 millones, a 44 en las casas y 56 en
calles, drenaje y demás, ¿verdad? El barrio Monarca, pues se diseñó pensando en cosas muy interesantes como recuperar el agua, el manejo de residuos, la convivencia de las familias, etcétera. Pero no tomó en cuenta eso que comentábamos hace unos segundos, de la condición de las casas en Angangueo, que son talleres, traspatio para cultivos, ¿verdad? Y que motivaron cierta resistencia para el cambio. Eh, a su vez, va a generar diferencias, conflictos entre colonos por unos resultar beneficiados, entre comillas, sin merecerlo, porque esa era la discusión que se planteaba entonces en las reuniones de colonos, y fue muy contradictorio tanto la asignación como el sorteo de las viviendas de este barrio humano. Amén de lo que luego comentaremos, de lo que en la prensa se refería, una especie de sobreprecio al que se vendió el terreno de la mesa, que adolecía de una deficiencia, ¿verdad? No había cursado la certificación y por lo tanto había problemas para una solución plena, legal, del cambio de dominio de este terreno, ¿verdad? Entonces, han pasado los años y todavía hay discusiones, diferencias en cómo se va poblando este barrio sustentable, Monarca, ¿verdad? Que además, como lo recordamos, está un poco alejado de lo que es el casco, lo que es la parte más urbana de Angangueo, y entonces las familias teniendo hijos o trabajos, etcétera, en Dolores, en el Sauce a Cantingón, le resultaba difícil moverse porque no había transporte al barrio central de Monarca, y eso generaba otra dificultad, ¿verdad? Pero esta experiencia, pues como digo, no se ha podido recuperar. Aún en meses posteriores, esta es una pequeña acta que se levanta en junio de ese año, todavía estaban derribando viviendas que ameritaban su demolición para las obras de las calles, drenaje y demás, y eso también encontraba resistencia de las personas, ¿verdad? De este mundo de vivencias, de este mundo de experiencias de Angangueo, podemos aprender mucho, y ese aprendizaje es, como decía, como peine al calvo, aunque son aprendizajes que perfectamente se pueden aplicar a situaciones presentes y futuras. Bueno, el primer punto, y que era con el que iniciaba, es que en un evento, el sismo del DF, los sismos de Morelos, inundaciones que ha habido en Zamora, ¿verdad? Hay hechos, hay eventos que son los detonantes de esa condición, que puede ser como lo que pasó en esa semana de febrero de 2010, lluvias continuas, lluvias a destiempo, nominadas como lluvias atípicas, ¿verdad? Entonces, un evento meteorológico, un evento hidrológico, ¿verdad? Pero esto es, no es suficiente para entender de manera vasta, ¿verdad?, el evento, y menos es suficiente para tomar medidas de reparación, mitigación y medidas de tipo preventivo. Por cierto,
lo que más se explicó a través de la prensa y todos los medios como la causa de este evento, pues fueron las lluvias atípicas, ¿no? Y sigue siendo un modo de resolver, sobre todo para la autoridad, a qué se deben esas situaciones. Algo atípico, algo irregular, algo, algo algo no esperado, ¿verdad? Pero es un modo, me parece, incompleto, un modo sesgado, ¿verdad? De ver las cosas y siempre es necesario examinarlo en varios componentes. Como, por ejemplo, uno de ellos, que es la parte geomorfológica, no fue tan conocido, ¿verdad? Fue un componente no suficientemente trabajado, ¿verdad? Me refiero a la forma de las barrancas, al deslizamiento, a la caída de rocas y a lo que se conoce como reptación, como un elemento importante. Pero además, el tema que habíamos indicado de conocer las causas antropomórficas, las causas que el hombre motiva. Por ejemplo, identificar, como era claro, el tema de la organización, pero observar también de qué manera la minería ha contribuido a esto. Ese es un componente que regularmente no se analiza. Y aún hoy día, los documentos oficiales y los que elabora Grupo México hacen caso omiso a este componente, ¿verdad? Entonces, imputar las lluvias atípicas, la causalidad, es un modo de atenuar responsabilidades. Ya fue la lluvia, entonces no hay responsabilidad para obras públicas, para Conagua, para la misma gente que se ha tomado los cauces de los ríos. Número dos, una enseñanza importante es que esta inversión pública, o sea, más de 100 millones en el Monarca, más de 1,000 millones que se han invertido en otros eventos, ¿verdad? Resultan como muy costosos y frecuentemente no se aprovechan. Sea porque la gente no se va a vivir al sitio donde es reubicado, o porque una vez que se han construido los muros de contención, como en esta imagen, que es a la salida a la Monarca, ¿verdad? Una vez que se construyeron los muros de contención, pues hubo pobladores que de nueva cuenta se asentaron en los márgenes, bueno, ya mejorados en los muros de contención. Entonces resulta muy costoso si no se toman en cuenta los modos en que vive la gente, no para darle por su lado, ¿no? Sino para inducir, las políticas, inducir estas formas de ser de la gente. Entonces se requiere, junto con los estudios geofísicos, los estudios socioculturales. El tercer punto que habíamos comentado es que contando con aparatos administrativos, contando con normatividad para una asignación y un manejo transparente de los recursos, ¿verdad? Esto no es una condición que inhiba el manejo desasiado del presupuesto, ¿verdad? Y por lo visto, tampoco ha sido suficiente el riesgo al que están sujetos los políticos para el siguiente proceso electoral debido a una recomposición partidaria. Si en 2010 cometen un error, se cambian de partido y no pasa nada. Eso es algo importante. El cuarto punto, y decía que es tal vez el único que puede
interesar en un simposio de esta naturaleza de valoración del suelo, solamente anoto como inexperto que esta valoración, que esta asignación de precio-renta es una resultante compleja, es una resultante dinámica, en la que los precios de los bienes agrícolas o la madera o la minería, pues van a influir, ¿verdad? En ambientes de prosperidad fresera, la renta de una parcela se eleva, los precios del suelo urbano también se elevan, en ambientes de decaimiento bajan, y sin duda, en una condición de desastre como Angangueo en 2010, febrero, toda esta parte de Dolores, de La Salud, de Cantingón, del Tigre, ¿verdad? Serán espacios cuyos valores, cuya renta baja, pues por la condición en que se encuentran, ¿verdad? Y bueno, la incertidumbre, la inseguridad que un desastre conlleva es un elemento clave para impactar negativamente el valor. Y al contrario, las obras de contención, los caminos reparados, etcétera, la expectativa de la minería, la expectativa turística de la mariposa, como en la salida de este sitio, será un elemento importante que va a influir, ¿verdad?, hacia el alza, ¿verdad? Esta imagen es importante para mí porque tardíamente las autoridades invitaron, por decir, echaron mano de los jefes de manzana para conocer más a fondo la condición de las familias en los diferentes barrios. Pero fue una decisión un poquito tardía la que se tomó por parte de las autoridades, ¿verdad? Esta imagen tenemos en la cachucha a don presidente Olmos, en ese entonces el alcalde, y a don Mariano, que fue nombrado encargado de protección civil una vez que pasó el desastre. Algo interesante, una medida a posteriori del desastre, pero bueno, algún día tenía que haber ocurrido esto, ¿verdad? Y del punto que anotábamos de la valoración, un agente que distorsiona, que altera los valores en suelos, pues es la política gubernamental, ¿verdad? En particular, las acciones no transparentes de asignar precio o reconocer el precio del suelo cuando se trata de que el suelo se va a comprar con recursos públicos, ¿verdad? Ese es un agente muy, muy importante que va a intervenir. Y bueno, el último punto que decía al inicio, debía ser el primero, es la irregularidad en las relaciones urbano-territoriales y las relaciones personales y privadas. Me refiero básicamente a esas situaciones. En todas las ciudades, el modo ordinario de vivir es irregular, en todas. Y la normatividad se hace para situaciones normales, ordinarias, ¿verdad? En Zamora, la mitad de las colonias son colonias irregulares, sea porque se trata de una invasión o sea porque el municipio no ha municipalizado un asentamiento urbano. O sea, son espacios irregulares. O irregulares porque los pobladores tienen escriturado el terreno pero no la casa. O tienen escriturado a valores mucho más bajos. Una forma de irregularidad. O irregularidad en cuanto a que los estudios territoriales no siempre van concordando con los planes municipales de desarrollo ni con los atlas de riesgo, o no existe el atlas de riesgo. Es sido una irregularidad ordinaria en las relaciones urbanas territoriales y una irregularidad al seno de las familias que va a impactar porque lo básico, cuando Fonden entrega el apoyo para enseres domésticos,
o cuando el Fonden entrega apoyo para reparación de la casa, pues ese apoyo está asignado al jefe de la familia. Y es posible que el jefe de la familia sea un varón y ese varón tiene otra familia. O bien, que en ese lote viven varias familias y al asignar apoyos o al asignar un nuevo espacio para vivir, no se toma en cuenta que las familias no son una familia modelo de padre, madre, hijo y un perro, sino que son abuelo, yerno, tío, entenado. Esos son las familias tutis frutis, ¿verdad? Entonces, es la forma de vivir irregular, ¿verdad? Que los planes y la normatividad no pueden captar, ¿verdad? Y que es lo que ocurre en todas las situaciones de desastre, que al momento de asignar el terreno o casa en La Monarca, en el nuevo barrio, ¿verdad? La familia no se puede desplazar porque hay conflictos en su interior, ¿verdad? Entonces, es un modo de vivir irregular, es el modo en que las familias hemos transcurrido nuestra vida y también es el modo en que la política urbano-territorial se desarrolla. Lo ordinario es vivir de manera irregular, esa es la forma, ¿verdad? Y bueno, lo último, ¿verdad? La fe religiosa es una gran ayuda, conforta, fortalece, influye poderosamente para una fuerza moral, tejido social, pero es insuficiente, ¿verdad? Y en el caso de Angangueo, ¿verdad? Buena parte de las capillas, como esa San Pedro, así quedaron, ¿verdad? Pero eso no obsta para que la población acreciente sus creencias y que año tras año siga oficiando misa, donde fue el gran deslave, porque la religión sigue siendo una gran fortaleza para todos y es un componente social cultural que habrá que tomar en cuenta en todos los procesos porque lo traemos al interior y marca nuestras vidas. Bien, es lo que quería comentar con ustedes. Lo que se vive hoy y antes en Angangueo es complicado, profundo y de una gran experiencia para todo el país, pero con la dificultad de que la experiencia es así, como el peine al calvo. Muchas gracias.